Amigos, amigas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Esto es un despacho desde Caracas para Caja Musical con Ignacio Carrasquero. En la emisora más siete puedo conversar con un eminente periodista venezolano, muy joven todavía, pero que ha logrado grandes cosas para la edad que tiene, si se quiere. Egresado en Letras y en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Eh, eh, Arrancó trabajando en las páginas de economía y negocios del Universal, luego de lo cual estuvo colaborando con algunos medios internacionales, se sumó al equipo de Panama Papers y después de ahí pasó a Armando.info. Yo diría que estamos hablando con el periodista que más conoce el caso de Alex Saab en Venezuela, por lo menos. Y le damos la bienvenida a Roberto Denis. Roberto. Gra- Gracias, Alejandro. Un gusto estar contigo. Gracias. Es un placer y un honor para nosotros, Roberto. Roberto, eh, bueno, tú seguiste desde un primer momento la pista de este personaje, ¿no? Pero vamos a referirnos primero un poquito a él. Alex Saab comienza en el mundo del crimen organizado lavando dinero para la guerrilla colombiana, ¿cierto? A ver, la historia de Alex Saab, digamos que la podemos dividir en varios capítulos. El primero es el capítulo de un empresario de Barranquilla, que es él, donde él nació en Colombia, que hace negocios, que se suma a una serie de negocios familiares, fundamentalmente que en su momento había levantado el papá, son negocios textiles, del área textil. eh, y ahí tenía, digamos, ese perfil como de empresario con un negocio familiar. A partir Perfecto. de 2011, él no era muy conocido tampoco en Colombia. A partir del año 2011 es cuando le entra a hacer negocios en Venezuela, que es aquel famoso video que hay, que ya habrás visto un montón de veces, de él firmando Sí, el contrato en Miraflores. Ese es su primer contrato en Miraflores que firma en Venezuela, que era para la construcción de casas prefabricadas. Es muy sí. curioso porque ya, digamos, desde el mismo inicio, y aquí sería como la segunda etapa de Alex Saab, desde el mismo inicio sus negocios en Venezuela son muy raros. Primero, se le da un contrato millonario para la construcción, como digo, de viviendas prefabricadas, un sector en el Sí. que el señor Alex Saab tenía cero o ninguna experiencia. Eh, y a partir de ahí empieza, digamos, este ascenso indetenible que tuvo en el chavismo, en especial con Nicolás Maduro, y aquí viene ya una nueva etapa, que es que a partir de 2013, cuando Maduro llega a la presidencia, bueno, Alex Saab se convierte como que en su contratista predilecto, su contratista favorito. Ya no era solo casas, contratos para hacer casas, eran contratos para otras obras públicas, era beneficiarse del control de cambio en Venezuela, de las divisas preferenciales. Después llegó, Claro. después llegó un gigantesco contrato petrolero, un señor que no tenía experiencia en el sector petrolero, eso fue en 2015, y en 2016 es las cajas CLAP, que es como el negocio que lo pone en la órbita internacional, diría yo, porque comprobó dos cosas, ¿no? Una, la cercanía que tenía con Nicolás Maduro, este favoritismo que tenía Nicolás Maduro hacia el señor Alex Saab, que incluso en un momento en que el país estaba quizás probablemente uno de sus peores momentos en la crisis, que fue de 2016-2017, bueno, que Maduro se agarra al señor Alex Saab para casi que importar los alimentos que necesitaba Venezuela de forma masiva, daba, digamos, cuenta de la cercanía que tenía Saab con Maduro, pero también la naturaleza del negocio. Es decir, en el esquema de los CLAP, al final aquí se repartieron, esto fue un gran reparto de contratos de cientos de millones de dólares para que empresarios como Alex Saab y su socio Álvaro Pulido fueran a importar alimentos de la peor calidad posible que terminaban en los hogares de los más pobres en Venezuela, ¿no? Eh, Ahora, Roberto, pero precisamente algo. ¿Es sí, verdad que están vinculados a la FARC a eso en iba. su inicio? A eso iba. Quería hacerte primero como que esa especie de radiografía, que por cierto después siguieron sus negocios, pero a eso iba, ¿no? Cuando Alex Saab se lo empieza a investigar, porque bueno, empieza a ser un señor que mueve, como digo, cientos de millones de dólares por el mundo, empieza a ganar, digamos, un protagonismo y
y un tamaño financiero descomunal, bueno, él se lo empieza a investigar en distintos países. Eh, una de las versiones que hay, yo digo versiones porque hasta ahora eso no está, digamos, del todo documentado y del todo probado, por lo menos que hay en la inteligencia colombiana, es que Alex Saab en algún momento ha funcionado para ser una persona y un vehículo para lavar plata de crimen organizado y de organizaciones, digamos, eh, al margen de la ley, como por ejemplo la FARC. Como digo, eso es una versión de inteligencia, más que nada hasta ahora. Hasta ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, desde que él ya llegó y que se han empezado, digamos, a ir revelando cosas a medida de que se completó la extradición y han empezado a salir cosas de su expediente por la acusación que tiene en Estados Unidos, todavía no, digamos, no hay nada de eso. Yo creo que hay que esperar, hay que esperar. Es probable que ahora, estando él sentado ante el banquillo de los acusados, haya mucha cooperación internacional entre, por ejemplo, las autoridades de Colombia y Estados Unidos, y quizás ahí podemos descubrir un poco más sobre Alex Saab y si en efecto participaba en esto. Mira, Roberto, escúchame algo. En 2015 salen los Panama Papers salen en 2016, pero se trabajan Correcto, desde 2015. correcto, Y es una filtración, para los oyentes que no están al tanto, es una filtración de documentos de un bufete panameño llamado Mossack Fonseca. Una correcto. cantidad de terabytes de información que se distribuyen a través del consorcio de periodistas de investigación. Y aquí tú eres una de las personas que trabaja en ese proyecto. Tú topas con Alex Saab en Panama Papers. A ver, sí, los Panama Papers fueron, como bien dices, esa investigación transnacional que en 2015 se empieza a trabajar en forma colectiva con periodistas de todo el mundo, coordinados por el ICIA. El ICIA es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ellos escogieron al equipo de Armando Info como medio en Venezuela para que, justamente porque como hacemos periodismo de investigación, fuera el encargado de esto. Yo todavía en ese momento no estaba formalmente con el equipo de Armando.info, pero ellos me sumaron al equipo, digamos, como un freelancer, ¿no? Desde afuera trabajando con ellos. En ese momento no, yo no me... En los Panama Papers surge una historia que paralelamente, que tangencialmente tocó a Alex Saab, pero lo curioso es que de Alex Saab ya en Armando Info se había escrito en 2015, yo como te digo todavía no estaba, un muy buen reportaje que analizaba todo ese primer negocio de la construcción de casas prefabricadas, es decir, que él ya estaba en el radar nuestro, en el radar de Armando Info. Y en los Panama Papers aparece una historia que tiene que ver con la empresa Trenaco, que era la que te mencionaba al comienzo sobre un contrato millonario por el tema petrolero, ¿no? Ahí también habían indicios y documentos, pero yo finalmente, digamos, me topo de lleno en 2016 con Alex Saab cuando empiezo a investigar decididamente el tema de los clubs. Digamos, yo no me propuse investigar, bueno, vamos a investigar a Alex Saab. Yo me propuse investigar porque creo que había razones suficientes para investigar el tema de los clubs, y ahí empezamos a ver que el gran beneficiario de este negocio era el señor Alex Saab. Ok, ahora, fíjate una cosa, lo que sigue. Yo tuve acceso cuando lo detienen en Cabo Verde, yo tuve acceso a la planilla del Interpol, donde figuraban sus alias, sus nacionalidades, Uh -huh, y algunos de los cargos que se le imputaban, ¿no? uh -huh, Eh, y estaba esto de las casas prefabricadas. uh -huh. Ahí se mencionaba que Alex Saab había introducido militares venezolanos en Florida, así tráfico de influencias, Uh -huh. y que había hecho conexiones entre bancos locales y bancos de Florida para blanquear cerca de 350 millones de dólares. Correcto. Aclara ese punto, por favor. A ver, esa acusación, digamos, la acusación que finalmente provoca la detención de Alex Saab en Cabo Verde el 12 de junio de 2020 y finalmente su extradición este año, en octubre pasado, está ligada a una acusación en un tribunal de Florida desde mediados de 2019, como bien dice, por lavado de dinero, entre otros delitos, por hasta 350 millones de dólares. Y esas operaciones están directamente relacionadas con el negocio de las casas prefabricadas del primer contrato Es social, pues. de Alex, sí, que sí, que supuestamente eran para la misión vivienda, ¿no?
¿Por qué? Porque, bueno, las autoridades de Estados Unidos, cuando empiezan a investigar, empiezan a ver unos movimientos bastante extraños, movimientos bancarios me refiero, y empiezan a tirar de esa cuerda y se dan cuenta que eso conduce a Alex Saab. Ahí vieron posibles pagos de soborno a funcionarios públicos venezolanos. Recordemos que ya recientemente en un nuevo indictment que ha salido, está formalmente acusado el señor Bielma Mora de haber recibido pagos, por ejemplo, para beneficiarse con el caso de los CLAP. Y empieza a avanzar esa investigación en los Estados Unidos. Esa investigación está muy relacionada también, por cierto, con documentos e investigaciones que en su momento hizo la Fiscalía Ecuatoriana en la Fiscalía de Ecuador. ¿Por qué? Porque el negocio de las casas al final, Alejandro, era un esquema para tratar de obtener divisas preferenciales de Venezuela y ya está. O sea, ahí el objetivo no era conseguir construir casas. Claro, ellos triplicaban y hasta No solo eso, sino sí, no solo eso, sino que tú recordarás que en la larga historia del control de cambio venezolano y traumática historia del control de cambio venezolano, en algún momento de Cadivi empieza a cerrarse, digamos, el grifo, como se dice. sí, Cayeron los ingresos petroleros, el país se queda sin muchas divisas, entonces, bueno, no había los mismos dólares para repartir, ¿no? Entonces, sí, en su momento, Chávez inventa un negocio, un esquema junto con Rafael Correa, el entonces presidente de Ecuador, llamado el Sucre. El Sucre era un esquema de compensación de pagos. Tú, por ejemplo, como empresario ecuatoriano, enviabas mercancía a Venezuela y el Banco Central de Venezuela mandaba los dólares al Banco Central de Ecuador y ahí se los quedaban los proveedores. Entonces, este fue un esquema nuevo ante el cierre de Cadivi y de los esquemas formales de control de cambio. Ellos se inventan esto porque necesitaban, básicamente lo que estaban era tras el interés de los dólares preferenciales en Venezuela. ¿Y qué es sí. lo que ocurrió? De Ecuador decían que estaban enviando mercancía a Venezuela, la sobrevaloraban, si decían que iban 100 millones en mercancías, pero a lo mejor era bastante menos. Decían que se estaban construyendo X cantidad de casas cuando a lo mejor se estaban construyendo menos. De esa manera iban inflando todo para que se justificaran los movimientos bancarios, pero como digo, mucho de este dinero pasó por los Estados Unidos y es por eso que se abre la investigación en contra de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido por este negocio. Ahora, Roberto, hay un, digamos, un asunto acá y es que Alex Saab, la importancia de la extradición es porque esto es lo que en la literatura de la mafia creada por Mario Puzo se llama un verdadero pezonovante, ¿no? Es decir, esto es un verdadero pez gordo. Esto está el oro negro del arco minero, el oro de sangre del arco minero, y hay una cantidad de negocios adicionales con Irán, incluso se le vincula con Hezbollah. Es decir, aparentemente era un megacriminal o es un megacriminal a la par de un Pablo Escobar o incluso más. Sin lugar a dudas, como tú dices, estamos en presencia de un pez gordo. Un pez gordo que nosotros en Armando Info empezamos a investigar desde el año 2015 y yo en concreto desde 2016. Yo, durante mucho tiempo, yo no entendía por qué más medios, no solo venezolanos, sino internacionales, porque los tentáculos de este señor prácticamente le daban la vuelta al mundo, no se interesaban en la figura de él, porque como bien dices, es un pez gordo. Este señor, Alejandro, para que tú tengas una idea, solo por ejemplo con el negocio de los CLAP, eh, que nosotros hayamos documentado, puede haber que haya más cosas, entre 2016 y 2018 manejó contratos por alrededor de 1.500 millones de dólares. En 2 años, que el país estaba en la peor de sus crisis económicas financieras, que Maduro decía que no había recursos, bueno, este señor manejó esa cantidad. Pero como bien dices, este señor luego se le entrega la exportación ilegal del oro venezolano, se le ha entregado hasta la comercialización de crudo venezolano, de petróleo venezolano, para que él la maneje, con toda una serie de empresas offshore creadas que prácticamente existen solo en papeles, en registros de Hong Kong, Panamá, Antigua y Barbuda, el Principado de Liechtenstein. Y con esos vehículos al final terminaba manejando, como digo, cientos de millones de dólares por todo el mundo. Sin lugar a dudas es un pez gordo, pero no solo es un pez gordo por eso, Alejandro, es un pez gordo porque al final Alex Saab es Nicolás Maduro, es decir, quien le dio todo este poder a Alex Saab es Nicolás Maduro. En los Digamos, Estados Unidos hay mucha información, en los Estados Unidos hay mucha información, y perdona, ya termino, sobre, por ejemplo, la cercanía además
que esa cercanía, digamos, entre Maduro y Alex Saab, lo que ha supuesto en términos financieros para el entorno familiar del propio Nicolás Maduro. Y yo creo que eso probablemente lo vamos a conocer con el transcurrir de los meses por el juicio en Estados Unidos. Ok, tú dirías que Alex Saab es el principal testaferro de Nicolás Maduro. A ver, la etiqueta de testaferro, como bien sabes, la acuñó en su momento Luis Ortega Díaz cuando dice justamente por el negocio de los alimentos que aquella empresa de Group Grand Limited registrada en Hong Kong era manejada por Alex Saab y Álvaro Pulido, pero que en realidad era una empresa de Nicolás Maduro. Eso lo dijo Luis Ortega, a partir de ahí ella etiqueta digamos, esa acusación. Como tú bien sabes, documentar y probar que alguien está estafando a alguien es sumamente complicado porque tú tienes que terminar comprando que el dinero maneja él, al final lo está usando la otra persona, ¿no? Eso es muy difícil, pero sin lugar a dudas, a ver, Marshall Billingsley, por ejemplo, que fue una persona clave en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos durante la investigación contra Alex Saab, ha sostenido también en repetidas ocasiones que Alex Saab es uno de los testaferros, sin lugar a dudas, más importantes de Nicolás Maduro. Y lo que está claro aquí es que el señor Nicolás Maduro otorgó, como digo, cientos de millones de dólares en contratos, algunos justificados y otros no tanto este señor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Y que yo creo que vamos a poder verlo con la investigación en Estados Unidos. Bueno, ¿a dónde fue ese dinero? ¿Realmente ese dinero se usó para lo que se dijo? ¿O ese dinero se quedó en cuentas bancarias en paraísos fiscales que a lo mejor gente cercana a Nicolás Maduro ha hecho uso de ese dinero? Eso creo que lo vamos a descubrir ahora en Estados Unidos con Alex Saab en el banquillo de los acusados. Ok, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero quiero que ahora nos detengamos por un momento en lo que fue el proceso en Cabo Verde. Es decir, fue un proceso realmente dilatado. Largo, sí. Traitar a Alex Saab. Es decir, incluso estuvo luego en un casa por cárcel, entiendo, en un parque residencial llamado Vilaverde, con todos los lujos y todos los privilegios, o sea, hasta que finalmente se le extraditó, ¿no? Sí. Pero que fue, digamos, desde mi punto de vista y por lo que se leyó en la prensa internacional, consecuente con su normativa legal hasta llevar el proceso a la última instancia. Entró Baltasar Garzón, que es un mega pegoro también de la abogacía, y se trató de hacer ver que era diplomático, estaba buscando ayuda humanitaria por el COVID, en fin. ¿Cómo estuvo ese proceso que fue tan dilatado y por qué finalmente se logra la extradición? Como bien dices, el proceso fue sumamente largo. Alex Saab fue detenido en 12 de junio del año 2020 y finalmente es extraditado en octubre 15, 16 de octubre del año 2021. Es decir, estamos hablando más de un año. Ahora bien, ¿por qué ese proceso fue tan largo? Normalmente un proceso de extradición no es tan largo, pero ¿qué es lo que pasó aquí? Desde el minuto uno, apenas fue detenido el señor Alex Saab, el argumento del chavismo y el argumento de la defensa de Alex Saab, como bien decías, dirigida por Baltasar Garzón, nada más y nada menos, fue alegar que este señor era un diplomático venezolano, que a este señor se le estaba violando su inmunidad diplomática, cosa que por cierto nunca pudo demostrar en Cabo Verde, porque en el momento que él es detenido, él no muestra ninguna, digamos, credenciales que lo avalaran como diplomático. Y entonces, a cada decisión que tomaron los tribunales de Cabo Verde, esto empezó en un tribunal, digamos, de primera instancia, que dice que hay méritos para la extradición, ahí hubo una apelación, después esto va al Supremo Tribunal de Justicia, nuevamente se confirmaba la extradición, nuevamente se apelaba, hasta que llegó al Tribunal Constitucional, que era la última instancia posible. Cabo Verde yo creo que cumplió un proceso impecable, diría yo, Sí. sin ser experto en leyes. ¿Por qué digo impecable? Primero, porque aguantó a las presiones de todo índole. Recordemos que Alex Saab recientemente, cuando ya parecía inminente su extradición, apareció Irán a defenderlo, apareció Rusia a defenderlo, varios países empezaron a ejercer presión sobre Cabo Verde. Eh, pero Cabo Verde completó el proceso, no solo que completó el proceso, sino que la defensa de Alex Saab tuvo todas las posibilidades de ejercer cuanto derecho le permitía, cuanto recurso le permitía el marco legal de Cabo Verde. Así lo hizo la defensa, hasta que finalmente se completó la extradición. Y de hecho,
es tan acertado, digamos, y tan correcto lo que fue en Cabo Verde, que recientemente en Estados Unidos Alex Saab, de los 8 cargos iniciales que tenía en su acusación, se le redujeron y se quedó a 1. Con esto ha habido Sí, mucha creo especulación. que tenía que haber una Eh, correlación entre la eh, justicia verdiana. Exactamente, porque con esto ha habido mucha especulación. Y la única razón de que eso fuera así es que Cabo Verde, para cumplir la extradición, una de las condiciones que pone, digamos, como Estado en este caso que estaba entregando al acusado, era que la acusación final, que tenga la pena que final que podía tener Alex Saab, no podía ser la pena de muerte, porque en Cabo Verde no existe la pena de muerte, ni una pena máxima, ni una pena, digamos, mayor a la pena máxima de Cabo Verde. Y eso ha sido así, y eso se está cumpliendo hasta en Cabo Verde. Es decir, que al final al señor Alex Saab se le han respetado todos sus derechos hasta el punto de obtener, digamos, esta especie de beneficio ahora estando en los Estados Unidos. Y yo creo, Alejandro, sin duda, y bueno que lo preguntas, que en esta historia, cuando en el futuro sepamos la verdadera dimensión de Alex Saab, yo creo que Cabo Verde tiene un capítulo en esta historia muy importante. Si hubiese estado a lo mejor en otro país, a lo mejor finalmente no hubiese aguantado las presiones y no lo extraditaba. Un capítulo que lo enaltece y además la extradición se produce días antes del cambio de presidente. En Cabo Verde, sí, pero a ver, eso en realidad no tenía mucho que ver. El proceso se había agotado en Cabo Verde prácticamente desde el 6-7 de septiembre, que fue cuando se conoció la última sentencia posible del Tribunal Constitucional, y ya, digamos, a partir de ahí empezó el tema administrativo y finalmente ocurrió ese día. Pero además, como bien decías, yo estuve en Cabo Verde en abril de este año. Yo viajé justamente un poco como parte de la cobertura que hacemos en Armando, que estamos haciendo, que hemos hecho en Armando Info del caso. Yo viajo hasta Cabo Verde justamente para saber, bueno, porque la defensa, como bien sabes, decía que este señor lo estaban torturando, que a este señor le han violado todos sus derechos. Y la verdad es que cuando yo llego allá, él estaba en arresto domiciliario, como bien decías, en el complejo turístico de Vila Verde, donde, digamos, yo no sé si con todos los lujos posibles, pero estaba en un townhouse, en una zona turística de la isla de Sal, que es una isla muy turística, y allí lo habían trasladado desde enero de 2021, es decir, que él después de unos meses en prisión, mientras se resolvía la extradición, le dieron hasta el beneficio de arresto domiciliario, pese a todo lo que dice la defensa contra las instituciones de Cabo Verde. Sí, sin duda, más allá de los matices que puedan haber, Cabo Verde va a quedar ante la historia bien parada, ¿no? Pero ahora sí quiero que conversemos de lo que es, a ver, te quería hacer una pregunta, digamos, emocional. Uh -huh, Después de haber seguido por tanto tiempo detalladamente, debes tener cantidad ingente de materiales archivados. uh -huh. El caso de Alex Saab, ¿qué sientes al ver esa imagen en la cual Alex Saab ha sido examinado en sus cavidades y llora y le tienen que pedir que se calme para tomarle la foto? Esa imagen donde sale con la bata anaranjada y el pelo largo y los ojos llorosos, es decir, porque claro, uno dice, el crimen no paga y la justicia y tal, pero también a mí en lo particular, de la vulnerabilidad de un hombre, me, me dio un poco de lástima, te digo sinceramente, ¿no? Entonces, tú como reportero que habías hecho con tanta tenacidad la investigación, ¿qué sentiste al ver ese momento la imagen? Alejandro, a ver, mira, dos cosas. Si yo pusiera, por lo que decías de los materiales y del archivo que tengo, creo que si yo pusiera en físico todo lo que tengo, que hay cosas en físico y otras en digital, yo creo que lleno una habitación de material de este caso. Eh, Mira, nosotros, Alex, como te decía, lo investigamos desde hace mucho tiempo, yo en particular desde 2016. Alex Saab me demanda a mí en 2017, a mí y a los editores, el equipo de Armando Info, diciendo, por ejemplo, que él no tenía nada que ver en los clubs cuando nosotros descubrimos eso, que él no tenía nada que ver en los clubs, que además él no era un empresario cercano a Nicolás Maduro. Tú lees el expediente de la demanda que él hace en contra nuestra en Venezuela en 2017, claro, cuando él todavía seguía en las sombras y quería permanecer en las sombras, y al final casi que da risa, ¿no? Porque él niega todo lo que ahora está tratando de justificar, ¿no? Eh, Sí.
Pero en concreto con tu pregunta, yo siempre he dicho, mira, esto no es un asunto personal. Yo sé que al final, digamos, toda la emoción un poco que ha habido de la opinión pública venezolana por el caso al final también revela algo muy trágico, Alejandro. Y es que yo creo que es esa sensación de justicia que tenemos los venezolanos de ver durante Sí. estos años que pasan gigantescos casos de corrupción, que pasan gigantescos casos de desfalco de dinero público, Cadivi, PDVSA y tantos otros, y no No, y pasa que nada, no hay justicia. hay niños de nutrición, o sea, eh, Exactamente. Y que esto, digamos, esté ocurriendo, yo creo que por eso, digamos, los venezolanos lo han tomado así. Y en mi caso particular, yo te diría que para mí es satisfactorio comprobar, no el hecho de que él esté esposado con una braga naranja y que esté, digamos, detenido, porque al final esto, como digo, no es un asunto personal, pero que sí él estando ante la justicia de los Estados Unidos, los venezolanos tengamos el derecho ahora y vamos a tener la oportunidad, no tengo la menor duda, de conocer que mucho de lo que hemos dicho, y todavía faltan cosas más, era totalmente cierto. Y bueno, en algún momento habrá gente, por ejemplo, como Nicolás Maduro, que deberá entonces responder como mínimo a los venezolanos, de explicar por qué le dio todos estos favores y todos estos negocios al señor Alex Saab. te robo 5 minuticos finales. ¿Qué crees tú que pueda tener Alex Saab en su disco duro aquí Uh -huh. que pueda perjudicar a Nicolás Maduro? O sea, especulando, eh, digamos, ¿qué podríamos esperar de esos interrogatorios que vienen ahora? Yo creo que hay muchos discos duros que a lo mejor ya tuvieran el tiempo de borrar, pero es verdad que hay un disco duro, como bien señalas, que es el de la cabeza de Alex Saab. Mira, yo creo, Alejandro, que por un lado él tiene demasiada información, primero de todos los negocios que él protagonizó, ¿no? Cómo se dieron, a cambio de qué beneficios, si pagó soborno, si no pagó soborno, si hubo sobreprecio. Eso sin lugar a dudas lo vamos a conocer. Pero creo que con Alex Saab vamos a tener la oportunidad, ahora en los Estados Unidos, con Alex Saab, los Estados Unidos me refiero, de conocer, por ejemplo, la cercanía y en qué se tradujo esa cercanía de Alex Saab con el entorno familiar de Nicolás Maduro. Si tú lees el comunicado del Departamento del Tesoro, cuando él a mediados de 2019 fue incluido en la lista OFAC, ahí se habla de la conexión de Saab con los chamos. ¿Quiénes son los chamos? Los chamos son los hijos de Cilia Flores y el sobrino de Cilia Flores, que Sí, tildado como el sobrino favorito, Carlos Eric Malpica Flores. Bueno, sí. ¿en qué se tradujo esa cercanía? Eso lo vamos a conocer. Y también creo, Alejandro, que podemos tener una fotografía muy completa de por qué Alex Saab se convierte en la bisagra de Maduro, por ejemplo, para hacer negocios con Rusia, con Turquía, con Irán, con Antigua y Barbuda. Recordarás que Alex Saab tiene desde 2014, tuvo una especie de pasaporte diplomático de 2014 a 2019 de Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda, el primer ministro es Gaston Brown, desde 2014 lo sigue siendo hasta ahora, deberá explicar por qué le dio este pasaporte diplomático a Alex Saab. ¿Será porque era la cantidad tal de dinero que movía por los bancos de Antigua y Barbuda que lo hizo acreedor y merecedor de esta especie de pasaporte diplomático? Y será por eso que el señor Gaston Brown, como digo, primer ministro de Antigua y Barbuda, apoya, digamos, de forma reiterada y sistemática a Nicolás Maduro en todos los foros internacionales. Entonces yo creo que eso, digamos, esas conexiones y esos tentáculos internacionales de Alex Saab, hasta dónde llegaron y qué significaron con políticos de esos países, también quizás lo vamos a conocer ahora estando él en los Estados Unidos. Ok, pregunta final, Roberto. Esta chica Camila Fabri, Uh -huh, que era una especie, bueno, una mujer muy hermosa, uh -huh, 20 años, 30 años menor que él, no sé exactamente cuánto, creo que 20. Que era empleada de una tienda de ropa, algo así, en Roma uh o -huh. en París, no recuerdo, y asciende vertiginosamente al jet set y adquiere propiedades pues, costosísimas, etcétera, etcétera. Analice un poquito el personaje de Camila Fabri, por favor. Camila Fabri es la segunda esposa de Alex Saab. Como bien dices, Alex Saab es mayor que ella. Alex Saab cumple en diciembre 50 años y ella no llega todavía a los 30 años, tiene veintitantos años, no recuerdo ahora el dato exacto, pero sí se llevan bastante edad.
Camila Fabri tiene dos hijos muy pequeños con Alex Saab. Alex Saab tiene otros tres hijos más grandes de su primer matrimonio con una señora, digamos, de la alta sociedad de Barranquilla. Pero con Camila Fabri pasa algo muy curioso, ¿no? Ella era una modelo italiana, digamos, no digamos de las grandes pasarelas, pero era una chica que estaba haciendo una carrera de modelo, que en algún momento también empieza a manejar muchísimo dinero, obviamente proveniente de los negocios del señor Alex Saab. Es por eso que en noviembre de 2019 se hace pública una investigación, una acusación también por posible lavado de dinero contra ella y varios familiares de ella. Porque, por ejemplo, las autoridades italianas, la Guardia di Finanza italiana, había documentado que tenían un apartamento en Via Condotti en Roma, que creo que es una de las calles más exclusivas de Roma, de no sé si eran 4 millones de euros, movimientos bancarios gigantescos. Y entonces ella termina, digamos, envuelta en los negocios de Alex Saab, así como terminó envuelto también varios de sus hijos, en especial el mayor del primer matrimonio, Chadi Naim Saab, que se llama él. Pero digo que es un personaje muy curioso porque si tú te das cuenta, si ya Alex Saab era un personaje que estaba en las sombras, que estaba en la oscuridad, que no le gustaba aparecer, que le gustaba el bajo perfil, mucho más era su esposa, ¿no? Y es muy curioso este rol que ella está jugando ahora. Ella, después de esa investigación que se le abre en Italia, ella viaja a Rusia, estableció como, digamos, su base para vivir y estar en Rusia, pero sorpresivamente ahora la vemos, digamos, en este rol de activista en Venezuela. Ha habido muchas especulaciones sobre si ella está allí por voluntad propia o no. Yo no tengo información sobre esto, lo que sí te puedo decir es que me parece que ella está allí entre Rusia, entre Moscú y Caracas, porque la verdad que debe tener también miedo de ir a otros sitios, porque como digo, en Europa, en Italia, tiene una investigación. Eh, Han creado hasta una cuenta de Twitter que te confieso que a mí me cuesta creer que sea ella, porque si tú ves cómo habla ella y ves el lenguaje altamente politizado que tiene esa cuenta de Twitter, pareciera que no es la Ok, misma, no es la misma entonces Camila persona. Fabri estuvo involucrada también en el lucro ilegítimo de los dineros de Venezuela, Roberto. Sí, ella apareció en una investigación a finales de 2019 en Italia. Como bien sabes, ella es italiana, una modelo Sí. italiana. Ella aparece junto a varios familiares de ella con propiedades, digamos, exclusivas, un apartamento, creo recordar, de 4 millones de euros en Via Condotti, en Roma, así como elevados montos en cuentas bancarias que no se parecían al perfil bancario que ella tenía. Por eso ella la empiezan a investigar y le abren una investigación. Ella, a raíz de eso, ella se va a Rusia, pasa un tiempo en Rusia, en Moscú, eh, y ahora, digamos, la vemos en este rol un poco, bueno, activista de lo que quieren hacer ver como una causa internacional, la causa En la de Alex Plaza Saab. Bolívar, entre el gimoteo y la actitud de diva ovacionada, ¿no? Es decir, Hay mucha gente que especula, digamos, si ella realmente está allí en Venezuela a voluntad propia o no. Hace poco se lo preguntaron en un medio de estos que fue, digamos, muy afín al gobierno a cubrir las elecciones regionales del 21 de noviembre. Ella dijo que no, que eso es un disparate, pero lo cierto es que Camila Fabri también está en problemas, digamos, ella tiene, de hecho, el hecho de que se mueve entre Caracas y Moscú ya revela que no tiene mucha, digamos, libertad para moverse, sobre todo porque, como digo, en Italia tiene esta investigación. Ella, siendo ciudadana europea, podría estar en cualquier país de la Unión Europea. Me imagino que tiene la preocupación de que por la investigación que tiene abierta y como ella sale del país, se va a Rusia cuando se entera de esa investigación, bueno, no sé, también puede ser, digamos, detenida o investigada más profundamente allá en Italia. Eh, Al final aquí, bueno, yo creo que ella está, es muy curioso también, si tú ves, por ejemplo, la cuenta de Twitter, han creado hasta una cuenta de Twitter muy curioso, creo que la crearon ese mismo día del evento ese que mencionabas en la Plaza Bolívar, que fue un día después de la extradición de Saab. Crearon una cuenta de Twitter a su nombre, y yo digo crearon porque si tú lees el lenguaje de esa cuenta, es un lenguaje muy politizado, muy revolucionario, por decirlo de alguna manera, que no se parece en nada al modo de hablar de esta señora, ni siquiera se parece tampoco a lo que ha sido, digamos, la actuación de ella, porque si Alexa fue una persona que estuvo en la sombra siempre, que procuró el bajo perfil, imagínate su esposa nadie la conocía, nadie sabía quién era, pero digamos ahora ha asumido como esta vocería que bueno, ella tendrá digamos sus razones y bueno, evidentemente Alex Saab es su esposo
y digamos, ella, su rol y su misión será defenderlo. Pero como te digo, sí, hay mucha especulación sobre, digamos, por qué ella está en Caracas. A mí me llamó mucho la atención que ella en un momento, en ese acto que mencionabas en la Plaza Bolívar en Caracas, ella dice que en algún momento ella fue a Cuba, a la Embajada de Cabo Verde en Cuba, para pedir permiso para visitar a Alex Saab cuando todavía estaba en Alex Saab. Y yo me pregunto por qué una ciudadana italiana tiene que ir a Cuba, a la Embajada de Cabo Verde en Cuba. ¿Por qué no fue a la Embajada de cualquier país europeo Claro, claro, a claro. solicitar ese permiso? Que además, por cierto, los ciudadanos Y, europeos no necesitan ningún permiso ni ninguna visa especial para entrar a Cabo Verde. Es muy raro, ¿no? Que ella solo se esté moviendo entre Moscú, Caracas y Cuba casi. hay una gran cantidad de interrogantes que se irán desvelando con el paso del tiempo, sin duda alguna. ¿No es Sí, así, Robert? así es. Una última pregunta que te quiero hacer. ¿Estuviste en los Pandora Papers? Sí, estuve en los Pandora Papers y ahí, por cierto, descubrimos una historia que sí toca directamente a Alex Saab, una más, y era el rol y su conexión con un banquero de origen suizo llamado Jorge Werms, que al final fue una especie de como arquitecto financiero en algún momento, en alguna etapa de los negocios de Alex Saab. Esa documentación está en los Pandora Papers, ese y otros trabajos que pueden consultar en la página de nuestra de armando.it. Roberto, estamos súper agradecidos contigo por el tiempo que nos dedicaste. Todo el éxito del mundo. Entiendo que has recibido amenazas, nos solidarizamos contigo, con tu familia. Y bueno, es el costo también de investigar y de hacer valer la verdad, ¿no? Como reportero, ¿no es así? Sí, así es. Gracias a ustedes, gracias a ti, porque sé que siempre has estado muy pendiente de este caso y de la situación nuestra, de la situación mía a raíz de esto. En efecto, ha sido un costo personal muy alto. Como antes te decía, bueno, en algún momento hubo que salir del país, pero aún estando ya después fuera del país han seguido las amenazas, las descalificaciones de toda índole. Si tú ves mis redes sociales, en especial el Twitter, que es lo que más uso, bueno, la verdad que eso es increíble. Pero sí, lamentablemente ha sido el costo que ha tocado pagar, pero yo te digo, en honor a la verdad que estoy muy tranquilo. Creo que el tiempo nos ha dado la razón, los hechos nos han dado la razón y creo que para un periodista al final esto es un acto de responsabilidad, ¿sabes? Lo fácil para nosotros Seguro, cuando él nos demandó en Venezuela era callarnos y mirar para otro lado, ¿sabes? Pero seguro, creo que seguro. por la responsabilidad que tenemos y con la, Y digamos, coraje. el rigor y la ética con la que procuramos trabajar, bueno, ha sido duro, pero al final el tiempo nos dio la razón. Bueno, Roberto, te mando un abrazo muy grande desde Caracas y todo lo bueno para lo que viene en Navidad y el año que viene, ¿ok? De acuerdo, igualmente, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, que todo vaya muy bien. Un placer haberte tenido con nosotros, ¿ah? No, el placer es mío, muchas gracias.